In progress. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Chunga, docente de la Academia de Ciencias Herón, dictando el curso de geometría. Quiero invitarte a los ciclos que estamos aperturando para las diferentes universidades como Villarreal, Callao y San Marcos. Asegura tu ingreso con la Academia Herón, cuna de gigantes. Soy el profesor Óscar Barzola Luna, especialista en el curso de razonamiento verbal. Me dirijo a ti, joven postulante, que quieres ingresar a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Te invito a que te incorpores a nuestro grupo, la Academia Herón, para prepararte y asegurar tu ingreso. Así que no lo dudes, no esperes más. La Universidad Nacional Federico Villarreal te espera. Buenas noches con todos. Buenas noches. Hoy día tenemos un seminario de física
A cargo el profesor Fidel Román. Acaba de entrar el profesor, el tema es calorimetría. Compartan la transmisión, esa gente que tiene el Facebook. Recuerden que el día 25 de octubre iniciamos el ciclo repaso UNAC. Y el día lunes iniciamos el ciclo semestral para la vida real. Compartan la transmisión, chicos. Los dejo con el profesor Fidel Román. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Un momentito. Creo que hay eco. Vamos a ver lo que sucede. A ver. Muy bien, ahora sí, ya estamos. Ya no hay eco. Muy bien, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están todos ustedes luego de tiempo, ¿no? Nos vemos otra vez en los seminarios, ¿no? Ahora estamos de nochecita, ¿no? Así es, jóvenes. A ver, vamos a abrir entonces la pizarrita para comenzar de una vez con la exposición de la clase concerniente al día de hoy. Bueno, el día de hoy, jóvenes, vamos a desarrollar un tema muy, pero muy interesante. Es el tema de calorimetría. ¿Verdad? Vamos a colocar el título. ¿Ya? Y luego vamos a proceder a presentar. A ver, entonces vamos a presentar de una vez. Para arrancar, tenemos hora y media para resolver los ejercicios el día de hoy. Muy bien, jóvenes. Bueno, antes de iniciar, ¿no?, el día de hoy, con esta clase tan, pero tan interesante, debemos de recordar lo siguiente, ¿no? Algo súper importantísimo. Bueno, les comento, jovencitos. Bueno, vamos a iniciar, ¿no?, el siguiente ciclo, ¿no?, el 25 de octubre. El 25 de octubre iniciamos, jóvenes, ¿no?, el ciclo, ¿de acuerdo? Va a tener una duración de 8 semanas, ¿no? 8 semanas. Y recuerden que tienen hasta el 20, tenemos hasta el 20 de octubre, para la inscripción previa, ¿no? Entonces, si dicen, no, si van de parte del profesor Fidel Román, ya saben que tienen su regalito, una promoción, un descuentito, pues, ¿no? El cariño siempre es bueno, jóvenes. Tienen su cariñito. Pero solo hasta el 20 de octubre, ¿no? Muy bien. Ya que el 25 arrancamos con fuerza, estimados estudiantes. Así que, jóvenes, los esperamos, ¿ah? Los esperamos. Recuerden, iniciamos el 25 de octubre y tienes hasta el 20 para solicitar tu descuento. Ahí está, de parte del profesor Fidel Román, ya saben ustedes. Muy bien. Jóvenes, compartan también la transmisión, ¿no?, día de hoy, para poder llegar nosotros a muchas más personas. Eso es muy bueno. Ahora, si es que gustan, pueden ingresar también al Zoom, ¿no? Al Zoom del día de hoy, ¿no? Si estás escuchando la clase por Facebook, solicita, ahí hay un chat, ¿no?, en la Academia Aarón, y solicitas el ingreso al Zoom también. Lo puedes hacer. Y acá participamos mucho mejor. Ahora vamos a saludar a quienes se encuentran en el Zoom el día de hoy, ¿no? Ahí está Andrés, Bruno, Daniela, Jordi, Keila, Roxana, Samantha, ¿no? Fabrizio, Toñito. Ahí está, Toñito también está atento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabricio? Danielita, ¿qué tal, chicos? Muy bien, así me gusta, muy bien, repasando, ¿no? Reforzando los temas del curso de física. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar entonces de una vez
¿no? Con este tema tan fascinante. Bueno, iniciaremos el día de hoy, ¿no? Y vamos a dar la primera definición, ¿no? Bueno, calorimetría, ¿no? Nosotros vamos primero, acá, a desarrollar muchos ejercicios acerca de la ganancia o pérdida de energía. Bueno, vamos a definir, la primera definición que vamos a dar el día de hoy corresponde al calor. ¿Qué nosotros entendemos como calor? En física, ¿qué es lo que representa el calor? A ver. Entonces colocamos acá. El calor lo vamos a representar en física con una letra Q mayúscula. ¿De acuerdo? Y ahí decimos. ¿Qué va a ser el calor? A ver. Bueno, el calor decimos que es la energía. Es la energía en tránsito, ¿no? En tránsito. Tránsito. Que va, o que fluye, ¿no? Que fluye de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, ¿de acuerdo? Menor temperatura. Muy bien. Profe, ¿cómo es eso, profesor? Bueno, es así, miren. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpecito, ¿no? Digamos que tenemos, a ver, vamos a colocar por acá. Tenemos un cuerpecito que vamos a llamarlo. Ahí está. Un cuerpecito que vamos a llamar el cuerpo A. ¿Ya? Ese cuerpo A y cuerpo B, digamos que están sobre una superficie, pero la superficie no va a, digamos, a producir pérdidas de calor, ¿no? Simplemente está apoyado. Tenemos ahí un cuerpo A y por acá tenemos un cuerpo B. Ahora, estos dos cuerpos están en contacto. Ahora, si nosotros decimos que la temperatura del cuerpo A es mayor a la temperatura del cuerpo B, entonces, como están en contacto, va a surgir justamente un flujo de energía. Profesor, ¿por qué? Porque el cuerpo al tener una temperatura, recuerdan que la temperatura está relacionada con la energía cinética. En este caso sería la energía cinética de las moléculas que conforman el cuerpo. Entonces, él tiene una energía que le vamos a llamar energía térmica. Su energía entonces va a ser mayor porque es mayor la temperatura. Entonces va a fluir del cuerpo A al cuerpo B. Este flujo de energía, ¿no? Este flujo de energía, entonces, se llamará calor. Y lo vamos a representar con una letra Q mayúscula. ¿De acuerdo? El calor, entonces, será representado por esa letra Q mayúscula. Entonces, el calor es una energía en tránsito, ¿no? Ahora, cuando un cuerpo adquiere energía, es decir, ¿no? Digamos, el cuerpo A le da energía al cuerpo B. Y el cuerpo B, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ganar, ¿no? Va a ganar energía en forma de calor, ¿no? Claro, entonces él tendría una energía térmica, decimos, ¿no? El cuerpo A, obviamente, que ha perdido. Muy bien. Eso sería el calor, ¿verdad? Ya. Ahora, bueno, la unidad de calor, el calor en sí, como es una forma de energía, ¿ya? Entonces, la unidad en el sistema internacional, la unidad, ¿no? En el sistema internacional, el calor de Q es 2 puntos. Es el Joule. Recuerden que Joule se escribe con minúscula, ¿de acuerdo? Joule se escribe con minúscula. Perfecto.
Lo representamos con una J mayúscula. Bueno, pero nosotros en los ejercicios vamos a trabajar, ¿no? A ver, nosotros en este tema, vamos a trabajar en las siguientes unidades, en calorías, ¿no? En calorías. En caloría. Y la caloría se representa así, con simplemente una C minúscula, A y L minúscula. Profe, ¿y por qué vamos a trabajar con esta unidad? Bueno, esta unidad está relacionada justamente con el agua, ¿no? Con el agua también. En un momento lo vamos a explicar, no se preocupe. Bueno, una caloría, cuando expliquemos calor específico, ahí lo vamos a entender mejor. Ahora, lo que vamos a colocar es la relación, ¿no? Entre una caloría y un joule. A ver, entonces la relación que va a existir va a ser esto. Vamos a colocar acá. Y lo cual nos va a servir. A ver, ¿ustedes recuerdan cuál es la relación? ¿Recuerdan o no? A ver, ahorita respondemos tu pregunta. Está bastante interesante. A ver, primero escribimos. Miren, primero, una caloría, ¿a cuántos joule equivale? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, aproximadamente es 4,186, ¿no? Así entre decimales, ¿no? Joule. Ya, una caloría. O también podrías colocar que un joule va a ser igual a 0,239 calorías. Tenemos estas dos equivalencias, ¿de acuerdo? ¿Cuál utilizas? Bueno, lo tienes que utilizar convenientemente, pues, ¿no? Ya tenemos que ver ahí. ¿Cuál utilizamos? A ver, vamos a responder la pregunta tan interesante de nuestro amigo Andrés, ¿no? Andrés nos pregunta lo siguiente. Profesor, en todos los ejercicios de calorimetría, a ver, ¿es en calorías o depende del ejercicio que pide? Miren, lo que sucede es que nosotros por lo general, o sea, general quiere decir la mayoría de veces, ¿no? Vamos a trabajar con esto, con calorías. Pero para trabajar en calorías ya, cuando expliquemos el calor sensible, ahí vamos a ver cada una de las componentes, ¿no? De las dependencias del calor en sí, cómo van a trabajar. Pero por lo general vamos a trabajar en calorías. Ahora, como hay relación entre el Joule y el calor, lo que pasa es que Joule es unidad de energía, ¿sí o no? El trabajo ustedes saben que es una forma de energía. El calor es una forma de energía, pero solamente que el calor es una energía en tránsito. El calor no es energía almacenada, sino en tránsito. Ya, y la caloría vendría a ser, digamos, una equivalencia en unidad energética. Pero nosotros, como la masa la vamos a tratar muchas veces en gramos, ¿no? Y el calor específico también va a estar en calorías sobre gramo por grado Celsius, vamos a tener que trabajar con esto. A ver, un ratito, vamos a aceptar. Daniela, bienvenida Daniela, y José Luis, bienvenidos. Ya estamos con él, ya lo están comentando. Muy bien, chicos, cada vez más. ¿De acuerdo, mi estimado Andrés? ¿Ya? O sea, dependiendo del ejercicio, nosotros vamos a ver, ¿no? Cómo transformar. Ahí le coloco algunos ejercicios interesantes, bastante interesantes. Ahí vamos a ver justamente lo que tú dices, ¿no? Los ejercicios sencillos, pues, generalmente trabajan con calorías nada más. A ver, entonces, ahora vamos a explicar qué es la cantidad de calor, ¿no? En este caso ya hemos colocado que el calor se representa con Q, pero ahora vamos a explicar
que es la cantidad de calor o calor sensible, ¿no? A ver, acá colocamos entonces. Cantidad de calor. Cantidad de calor o calor sensible. Bueno, esto lo vamos a representar con una letra Q. O sea, puede ser con una letra Q nada más, o si no acá es un S. Yo le coloco a veces un S para indicar que es calor sensible. Pero no hay problema, le puedes colocar un Q nada más, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué será el calor sensible o, bueno, o la cantidad en sí de calor? Bueno, esta es una cantidad física escalar, ¿no? Que nos va a decir cuánta energía calorífica ha ganado o ha perdido un cuerpo, ¿no? Simplemente eso, ¿ya? Entonces colocamos, es una cantidad física escalar, acá, es una cantidad física escalar que mide cuánta energía calorífica ha ganado o perdido un cuerpo. Ahí está. Esa sería la definición de calor sensible. Vamos a subrayar acá para que esté todo OK. Muy bien, jóvenes. Ahora, ¿cómo calculamos a esta cantidad de calor o calor sensible? Lo vamos a calcular de la siguiente forma. Entonces, el calor sensible va a ser igual a al calor específico, este es un M, va a representar el calor específico, multiplicado por la masa y multiplicado por un delta de temperatura, que sería una variación de temperatura, ¿de acuerdo? Ajá. Muy bien. Entonces, ahora viene lo sabroso, pues, ¿no? Vamos a explicar una por una, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, entonces, M sería la masa, ¿verdad? La masita. Bueno, la masa nosotros la vamos a trabajar en gramos. En gramos, ¿ya? Ahora, bueno, la variación de temperatura, nosotros la vamos a trabajar, este sería variación de temperatura. Jóvenes, al decir variación, quiere decir que es una diferencia. ¿Me dejo entender o no? O sea, no es una temperatura específica, es una diferencia. Es decir, nos van a dar dos temperaturas, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende eso? Variación de temperatura o diferencia de temperatura. Esto se va a encontrar en la unidad de grados Celsius. ¿Ya? En grados Celsius. Ahora, IC sería el calor específico. Y luego vamos a hablar del calor específico y de la capacidad calorífica, no se preocupen. Sería el calor, Kimberly, bienvenida. El calor específico. Muy bien. La unidad del calor específico va a ser la caloría sobre gramo por grado Celsius. Así va a estar expresado la unidad del calor específico. Muy bien. Ahora, esto es en el sistema, digamos, que vamos a trabajar en calorimetría. Pero si es que nos dicen a nosotros, trabajen en el sistema internacional, o a veces ni siquiera nos dicen, nosotros tenemos que deducirlo, ¿no? En el sistema internacional, entonces, por ejemplo,
Ya no va a ser gramos. ¿Qué unidad sería? Sería kilogramo, ¿verdad? Claro, va a ser kilogramo. ¿De acuerdo? En el sistema internacional sería kilogramos. Profesor, ¿y el intervalo de la temperatura? ¿La diferencia? Bueno, la diferencia en el sistema internacional, la temperatura ¿en qué debería estar? En Kelvin, ¿no? En Kelvin. En grados Kelvin. Profesor, ¿y el calor específico en qué unidad debe estar? Entonces tú ahí al toque nomás, mira, fíjate, te voy a enseñar a deducir al toque la unidad. Profe, entonces, a ver, si acá es caloría, en el sistema internacional sería joule, ¿no? Claro, pues lo máximo. Profe, a ver, si acá es gramo, en el sistema internacional sería kilogramo. Claro, tú ya la conoces. Profe, y si es grados Celsius, en el sistema internacional sería Kelvin, ¿no? Grado Kelvin, ahí está. Ahí está la unidad respectiva tanto en el sistema, bueno, que vamos a utilizar en calorimetría, ¿no? O en el sistema internacional, ¿no? Un sistema alternativo y en el sistema internacional. Muy bien. Ahora, ¿qué es el calor específico? Vamos a separar un poquito, ¿no? Un ratito vamos a hablar acerca del calor específico, ¿no? Y también vamos a hablar de la capacidad calorífica. Es necesario, jóvenes, hablar de los dos, porque, bueno, ¿no? Si no hablamos de esto, la verdad, o sea, estaríamos mecanizando, ¿no? El proceso, ¿no? En sí. Y eso no se quiere, pues. La idea es llevarnos algo, ¿no? De este tema. Bueno, a ver, para comenzar, ¿qué es el calor específico? Vamos a colocar acá. A ver, calor específico. O así, ¿no? Necesitamos dos conceptos. Uno es el calor específico y el otro es la capacidad calorífica. Primero con el calor específico. Muy bien, chicos, siguen viniendo. Específico. A ver, bueno, el calor específico se representa con una C y una E, ¿no? Ese es un E. Ya. ¿Y qué es? Para comenzar, el calor específico es una propiedad, perdón, propiedad intensiva o extensiva. ¿Qué dicen ustedes? Es una propiedad intensiva. ¿Ya? Intensiva de la materia. Es una propiedad intensiva. ¿Y qué quiere decir intensiva? ¿Recuerdan? Quiere decir que no depende de la masa, de la cantidad de sustancia, ¿no? No depende de la cantidad de sustancia. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Claro, muy bien, Daniela, lo máximo. Ya. Es una propiedad intensiva, es decir, ¿no? Que no depende de la cantidad de sustancia. A ver, ¿qué más? ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. ¿Ya? Nos dice, bueno, algo bastante interesante. Un ratito, vamos a cerrar acá unas cositas. Uy, ¿qué pasó? A ver, disculpen. Un problemita. A ver, disculpen, acá se está abriendo esto que no quiero que se abra. Y ahora sí. Ya. Miren, la definición, esto lo definen según las unidades. Miren, el calor específico eh, nos dice, que nos dice cuánta energía
¿Cuánta energía necesita un gramo de sustancia para variar 1 grado Celsius? Ya, eso es lo que me representa el calor específico. ¿Está bien? Ya, entonces, el calor específico es una propiedad intensiva. Es decir, no depende de la cantidad de sustancia. Y ahora, la otra definición que necesitamos es la capacidad calorífica, que también es importante. La capacidad calorífica se representa con C. ¿Ya? Ahora, miren, si ustedes se memorizan el calor específico, créanme que la capacidad calorífica se deduce. Bueno, yo le estoy haciendo la clase según como en mi caso yo me lo he memorizado, ¿no? Me lo he aprendido. Y créanme, me he aprendido eso y hace como ya, pues, ¿no? Años de años no me olvido, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre cuando tú estudias algo, es importante que lo hagas en orden y relacionando una cosa con otra, ¿no? Eso te ayuda bastante a que no lo olvides, ¿eh? Créeme. Ya, entonces, mire. Así como el calor específico es una propiedad intensiva, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva. Colocamos acá, es una propiedad extensiva. ¿Qué significa extensiva? Significa que sí depende de la cantidad de sustancia. De la cantidad de sustancia. Muy bien. ¿Y qué nos dice la capacidad calorífica? Que nos dice cuánta energía se necesita para variar 1 grado Celsius, ¿no? Cierta sustancia. Ahora, como la capacidad calorífica se representa con una C mayúscula, a ver, esa C mayúscula va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Va a ser igual al Q, al calor entre el intervalo de temperatura, ¿no? Esta sería, ¿no?, la formulita del calor, de la capacidad calorífica, mejor dicho. Ya, ahora, entonces como tú tienes lo siguiente, ¿no? Tú tienes esto, tú tienes que el calor sensible es igual al calor específico por M por esto. Entonces, si tú lo pasas a dividir, te quedaría así, ¿no? Q entre esto de acá es igual a esto de acá, ¿sí? ¿Está bien? A esta expresión. Entonces, también podría decir que la capacidad calorífica, al menos en este caso, sería igual al calor específico por la masa. Podría decir también eso. En este caso, cuando está relacionada con el calor sensible, ¿no? Entonces ahí está. Ahí está, jóvenes, ¿no? Para el calor específico, para la capacidad calorífica. Muy bien. Bueno, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría definir también qué es la caloría, ¿no? Pero la caloría está relacionada con el agua, ¿no? Entonces nosotros vamos a luego a dar, simplemente vamos a tener ahí un enunciado que nos va a ayudar a definir esto. Entonces ya estamos preparados al menos para esta primera parte, para poder resolver los ejercicios, ¿ya? Entonces comencemos con los problemitas que nos están esperando. ¿Ya, jóvenes? A ver. Ahí está.
Vamos con el ejercicio número 1. A ver, aquí, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes en el chat desea realizar alguna pregunta? ¿Alguno ha quedado claro, por favor? Antes de iniciar los ejercicios. A ver, jóvenes, ¿alguna preguntita en el chat? A ver. Medalino dice, profe, todo bien. Muy bien, a ver, si alguno tiene, adelante, ¿ah? Hila también, muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces comencemos de una vez con la ronda de ejercicios. Muy bien, jóvenes. A ver, Andrés nos dice, profe, ¿en este tema se halla el calor de cualquier materia o solo del agua? Bueno, a tu pregunta yo le iba a hacer en los problemas, pero vamos acá a añadir, ya que hemos deducido el calor específico, a ver, acá vamos a dejar un pequeño espacio. Ya, miren, con respecto al calor específico, en este caso nosotros solamente vamos a tener que memorizar, aprendernos, ¿no? El calor específico del agua, ¿no? Pero para una temperatura, por ejemplo, para una temperatura, ¿no? Mayor a 0 grados Celsius y menor a 100 grados Celsius, ¿no? El calor específico del agua es igual a 1 caloría por gramo por grado Celsius. Esto ustedes van a tener que memorizarlo. Esto no le van a dar a ustedes en los problemas. Lo vas a tener que memorizar. ¿Ya? Ahora, para una temperatura menor a 0 grados Celsius, el calor específico del agua, que sería, bueno, el calor específico del hielo, ¿no? En fase sólida, ¿no? El agua en fase sólida. Sería de 0,5 calorías por gramo por grado Celsius. ¿Ya? Y para una temperatura mayor a 100 grados Celsius, digamos del vapor, el calor específico, ¿no? Sería igual también a 0,5. ¿Ya? Eso digamos como algo extra, ¿no? Esto es lo que tenemos que nosotros que memorizar. ¿Ya? Ahora, si es que nos hablaran de otra sustancia, como los ejercicios hay, nos mencionan de otra sustancia, eso sí tienen que darlo. ¿Por qué? Porque estos calores específicos han sido calculados en laboratorio. Se calculan en el laboratorio, joven. ¿Ya? Tienen que dártelo. O de lo contrario, te tendrían que dar una pista, pues, ¿no? Para que tú puedas calcular el calor específico, ¿no? Porque nosotros no tenemos un laboratorio, pues, ¿no? Si no, se podría hacer, ¿ah? Muy bien, entonces vamos a comenzar con las preguntas teóricas. Bueno, en el problema 1 dice lo siguiente: determinar si cada proposición es verdadera o falsa y marque la secuencia correcta. Comencemos, jóvenes. Número 1. Una caloría es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a una atmósfera de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius. Profe, ¿qué es eso? Ya, esa es la definición de una caloría. Eso es lo que representa una caloría. ¿De acuerdo? Leslie, bienvenida, Leslie. Entonces la primera sería verdadero. Esta es la teoría. Ahí está, por eso es que no coloqué la definición de caloría. Ya, si tú gustas, colócalo, ¿no? ¿Qué es una caloría? Es todo esto, es la definición de la caloría. Muy bien. 2. El calor almacenado en un cuerpo siempre produce un aumento de temperatura. Allá, nuestro compañero dice, profesor, ¿a qué se refiere a una atmósfera? Allá, una atmósfera se representa así, ¿no? Un ATM. Esta atmósfera es una unidad de presión. Esto es unidad de presión. ¿Se acuerdan en química, en gases ideales? ¿No? En CGS, ¿no?
porque nosotros trabajamos en CGS acá, en unidad CGS. Esa es unidad de presión. O sea, una atmósfera es la presión a nivel del mar, para que entiendan mucho mejor. Es la presión a nivel del mar. ¿De acuerdo? Ya. Gracias por la pregunta. Siempre es bueno. 2. El calor almacenado en un cuerpo siempre produce un aumento de temperatura. ¿Qué dicen, jóvenes? El calor almacenado en un cuerpo siempre produce un aumento de temperatura. ¿Verdadero o falso? Eso es falso. Profe, ¿y por qué es falso? Ah, ya, ahora fíjate. Lo que pasa es que hay un proceso en lo que respecta al agua, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá hablar del agua. Bueno, por lo general acá se habla del agua. Miren, digamos que nosotros tenemos hielo, ¿no? Tenemos, no sé, pues una masa M de hielo a menos 10 grados Celsius. Entonces, el hielo necesita llegar a una temperatura de 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El hielo, tú le das calor al hielo, le das calor, y entonces el hielo se va a 0 grados Celsius. Entonces, mira, ¿qué va a pasar? Cuando el hielo llega a la temperatura 0 grados Celsius, tú le vas a seguir dando calor. Pero cuando tú le das calor, ¿qué pasa? El hielo, digamos, está almacenando esa energía en forma de calor, ¿no? Está almacenando esa energía en forma de calor. Pero el hielo se va a quedar a esa temperatura de 0 grados Celsius. O sea, surge ese fenómeno, no va a cambiar, se va a mantener, aun casi tú le des, hasta un cierto punto nada más. O sea, este calor que va desde menos 10 a 0, este sería el calor sensible, por la cantidad de calor. Y el calor que tú le das a 0 grados Celsius sería el calor de transformación. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú le puedes seguir dando calor, energía en forma de calor, pero él va a mantener su temperatura. O sea, no necesariamente, acá te dice, el calor almacenado en un cuerpo siempre produce un aumento, no siempre, cuando está justamente en la temperatura de cambio de fase, porque 0 grados Celsius es la temperatura de cambio de fase para el agua. Temperatura de cambio de fase. Fase para el agua. ¿De acuerdo? Ahí se va a mantener. Profe, ¿y por qué se mantiene? Lo que pasa es que el agua, fíjate, es H2O, ¿no? El agua, a ver, el oxígeno, ¿no? Es así más o menos, ¿no? Ya está con 2 hidrógenos. Tiene esta es una molécula de agua. Y de ahí tienes otra, ¿no? Que es química, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahí están los puentes de hidrógeno, ¿sí o no? Entonces, como tú le das calor, ¿qué es lo que pasa? Este calor se encarga, tiene que romper esos puentes de hidrógeno. Tiene que romper esos puentes. ¿Para qué? Para que, bueno, se convierta en fase líquida, ¿no? Eso es lo que sucede con el agua. Ahora, el agua también tiene un comportamiento anómalo, y eso es más interesante todavía. Si hay una pregunta, la resolvemos. Para seguir avanzando, ¿ya? Claro, el comportamiento de agua es bastante interesante, a aquellos que les gustan la química. Ya, a ver, Samantha nos dice, profesor, el QT le llamamos, este es el calor de transformación. Una cosa es el calor de transformación y otra cosa es el calor latente. El calor latente ya depende de la sustancia y depende de la temperatura de cambio de fase. En este caso, para el agua es 0 grados Celsius, ¿no? Que sería una temperatura de fusión.
Este Q es calor de transformación. Lo que pasa es que el calor de transformación tiene unidad de calorías. El calor sensible también tiene unidad de calorías. El calor latente no tiene esa unidad. El calor latente tiene calorías sobre gramo. Es la cantidad de energía que tú necesitas darle a cierta cantidad de sustancia. Ese es el calor latente. ¿Ya? Y eso también se calcula en laboratorio. Eso también te lo dan. Continuemos. 3. La equivalencia entre la caloría y el joule es esa que aparece ahí. Y un joule igual a 4,186 calorías. Eso es recontra falso, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, falso. ¿No? Sería enanito. Muy bien. Continuamos. Enanito sería, ¿no? Muy bien. Continuamos, a ver. ¿Qué hora es? ¿Vamos con la 2 o con la 3? Vamos a la acción. A ver, ustedes díganme, jóvenes. Los impares, los pares. A ver. Uy, ¿verdad, no? Ah, está la A y la E, ¿no? Uy, ay, ay. Salió duplicado, joven. Ya, bueno. Ya, pero es verdadero o falso, falso. Ahí se emocionaron, ¿no? Hubo una duplicidad. ¿Vamos con la 2 o con la 3, jóvenes? A ver, vamos con la 2, ¿ya? Vamos a ver si alcanza acá. Uy, no alcance ahora. Voy a ir a otro slide, ¿de acuerdo? Para seguir avanzando. Interesante, está interesante el tema. No, este tema es bonito. Este tema es lo máximo. Otro tema también bonito es el de termodinámica. Hermoso tema. A ver, problema 2. Dice así. Determine si cada proposición es verdadera o falsa y marque la secuencia correcta. Número 1. A mayor masa, mayor capacidad calorífica. ¿Qué dices, tigre? ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso? A ver. Hay un experimento. No sé si ustedes alguna vez lo han hecho o lo han visto, ¿no? Bueno, yo en clase sí lo he hecho, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿No? Colocas un globito. Bueno, lo hacemos con dos, podemos hacerlo con dos globitos, ¿no? A ver, dos globitos. Miren, lo haces, lo puedes hacer, pero con otra persona. Mira, acá a ese globito lo inflas y le colocas un poquito de agua, así. Un poquitito nomás. ¿Ya? Y inflas otro globito y acá le colocas toda esta cantidad de agua. No sé si tú has hecho ese experimento. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Ahora, yo te invito a que agarres una velita. Agarras una velita. ¿Y qué más? Ah, ya, ahí acercas la velita. Luego, acá también colocas una velita. Y le aplicas acá en la parte de abajo del globito. ¿Qué pasará? A ver, acá en el primer caso, según ¿no? Tu afinidad con la ciencia, ¿qué dices que sucederá acá? A ver, ¿qué podría suceder acá? A ver, jóvenes, ¿qué podría suceder en el primer caso? Algunos dirán, ¿no? Profesor, se reviente el globo, se reviente el globo. Sí, es muy probable. Lo más probable acá es que el globo se reviente. Es lo más probable. ¿Ya? Y en el segundo caso, sucederá lo mismo. ¿Qué dices? Ya, ¿saben lo que va a suceder acá? Lo que va a suceder acá es lo siguiente. Es que acá el globo, o sea, el globo va a resistir mucho más. O sea, tú le puedes aplicar, acá la velita con el fuego, ¿no? Le puedes aplicar, pero el globo no se va a reventar. ¿Y saben por qué? Porque él tiene más masa, pues. Y ustedes saben que el calor específico, por ejemplo, del agua, ¿a qué es igual? A una temperatura ambiente. Es una caloría por gramo por grado Celsius, ¿no? Es 1. Ahora, el calor específico del agua es el calor específico mayor de todas las sustancias.
O sea, es el calor específico más alto de todas las sustancias. De toditas es la que tiene más. Es decir, pero acá tendría que ser la capacidad calorífica 1, capacidad calorífica 2. ¿Te diste cuenta? ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que, ¿qué quiere decir? Que acá el agua va a absorber cierta energía, pero como es poca cantidad de agua, es decir, la masa es pequeña, se va a reventar porque ya va a absorber toda la energía. En cambio, en el segundo caso, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que como esto tiene más masa, en la energía que le está entregando la vela, no, digamos que le falta, le va a pedir más. Digamos, esta agüita le va a decir, oye, velita, dame más energía, que no es suficiente para mí. Tienes que darme más, más, le pide, dale, da, y te vas a demorar, ¿eh? Te vas a demorar ahí unos minutos. Y luego recién va a reventar. Una vez que el calorcito, ¿qué es lo que pase? El calorcito, digamos, ya, o mejor dicho, la energía que gana esta agüita, sea lo suficiente, recién va a reventar. Entonces, en la 1, a mayor masa, mayor capacidad calorífica, ¿verdadero o falso? Verdadero, recontra verdadero, ¿no? Claro, ahí está. Con ese experimento, respondes la 1, para que lo entiendas. Muy bien. 2. La capacidad calorífica no depende de la masa de un cuerpo. ¿Qué dices tú? Muy bien, Daniela, recontra falso, perfecto. Sigamos con la tercera. La capacidad calorífica del agua depende linealmente de la temperatura. A ver. No, eso es falso, ¿no? Profe, ¿y por qué es falso? A ver, profe, ¿cómo se calcula la capacidad calorífica? A ver, yo te dije que la capacidad calorífica era así, ¿no? El calor entre el intervalo de temperatura, ¿no? Ya, pero fíjate, el intervalo de temperatura, si aumenta el intervalo de temperatura, la capacidad calorífica disminuye, ¿no? Entonces son inversamente proporcionales. O sea, si yo coloco así una gráfica, acá la capacidad y acá la variación de la temperatura, ¿cómo más o menos sería la gráfica? De dos magnitudes inversamente proporcionales, la gráfica es así. Ustedes saben que por aritmética, la gráfica es de esta forma, ¿no? Entonces no, pues, ¿no? No es linealmente, no. Linealmente es así, capacidad y ese es lineal, no es lineal. Entonces esa sería falsa también. Entonces ahí respondemos, sería verdadero, verdadero, falso, falso. Bueno, verdadero, falso, falso. A ver, acá sí no hay duplicidad, ¿no? Sería bonito nada más. Listo, queda. Claro. Muy bien, ¿qué más? Sigamos. Entonces sería verdadero, falso, falso. Vamos con el problema 3. A ver, ese problema 3 es grande, ¿no? Así como nosotros, pues grandes. Queremos llegar grande, queremos ser grandes. A ver, tiene bastante texto. Vamos a copiarlo por acá. Ahí está, jóvenes. Ejercicio número 3. A ver. Una caja llena de perdigones de plomo se lanza verticalmente hacia arriba, alcanzando una altura de 4 metros sobre el piso, de tal modo que al impactar en el suelo quede en reposo. Suponiendo que las paredes de la caja son aislantes térmicos, ideales, y la temperatura inicial de los perdigones era de 20 grados Celsius, calcule la temperatura final en grados Celsius de los perdigones después de efectuar 5 lanzamientos. Uy. La aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y fíjate, Alex, acá está, ¿no? Este sería el calor específico del plomo, es 0,128 kilojoule por kilogramo por Kelvin. Ajá, acá te dan el calor específico del plomo. Perfecto. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos acá, estimados estudiantes? A ver. Ahí primero. Bueno, te dice que la caja, a ver, vamos a hacer el proceso ahí, qué es lo que nos quiere decir en este ejercicio. Está simpaticón, ¿ah? Bueno, acá digamos que está nuestro pisito. Ahí está nuestro pisito, un poquito más grandecito, lo dibujamos. Y por acá vamos a dibujar la cajita, ¿ya? Una casijita ahí. Donde dentro hay perdigones. Ya ahí se sobreentiende que es la cajita, pues no es cuadrada, así rectangular, ya. Está mi cajita. Ya, dice que esta caja, ¿no? Que tiene perdigones de plomo, yo la voy a lanzar hacia arriba. La lanzo hacia arriba y esta va a alcanzar, ¿cuánto? Va a alcanzar 4 metros, ¿no? Entonces vamos a dibujar eso. Va a alcanzar hasta 4 metros, te va a alcanzar. Ya. Entonces, como acá alcanzó 4 metros, ¿no? Digamos que no nos dan la masa, pero vamos a decir que esto tiene una masa M, pues. ¿No? Vamos a colocar que tiene una masa M, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, miren, ¿qué es el fenómeno que va a suceder? ¿No? Lo que va a suceder es que la cajita, ¿no? La vas a colocar ahí. Y luego, ¿qué va a pasar con la caja? La caja va a caer, ¿no? O sea, lo lanzas hacia arriba, sube, y desde aquí luego baja. Baja y llegará hasta acá. Y dice que cuando cae, se queda ahí nomás. Se queda ahí nada más. Se queda hasta ahí. Esa cajita de masa M. Ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Acá va a tener una energía potencial gravitatoria. Esta cajita va a tener una energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria se calcula como la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura, ¿no? Sabemos eso, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa energía potencial gravitatoria, cuando él cae, como te dice que se detiene, prácticamente se sobreentiende ahí que toda la energía potencial gravitatoria va a servir para que se calienten los perdigones que están en la caja. O sea, mejor dicho, para que esta masa M se caliente. ¿No? Eso es lo que te dice. O sea, toda la energía potencial gravitatoria se va a convertir en calor para que caliente los perdigones de masa M. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ese proceso se va a realizar 5 veces, te dicen, ¿no? 5 veces. Acá está, miren. Ya. A ver, acá está. Después de efectuar 5 lanzamientos. Ah, ya, entonces, mejor dicho, acá te dicen, cuando cae, entonces, le transfiere prácticamente todo esto en forma de calor, un calor Q. Y ese calor Q va a ser igual, se va a transformar todo. Serían los 5, ¿no? O sea, 5 veces esa energía, la masa por la gravedad y por la altura. Ahora, acá hay que tener bastante cuidado. ¿Cuidado en qué? Bueno, cuidado en colocar las unidades. ¿Ya? Las unidades. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ya? A ver, nos dice, profe, esa energía le está dando al suelo. Bueno, en realidad, a ver. Ah, no, perdón. O sea, es decir, o sea, cuando choca, mejor dicho, se calientan los perdigones, ¿no? A ver, ¿cómo entendemos esto? Perdón, así sería el dibujito. O sea, el golpe hace que y todo ese calor prácticamente está dando a la masa. Así. Porque se calienta. Así sería el dibujito. ¿Ya? A ver. Ahora sí. Bueno, ¿cómo calcularíamos el calor para los perdigones? Como los perdigones están hechos de plomo, entonces el calor
en este caso sería el calor ganado, ¿no? Por los perdigones. Se calcula como el calor específico, ¿no? De los perdigones que están hechos de plomo, por la masa. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Muchísimo, pero muchísimo cuidado. Porque tenemos que nosotros saber cómo estamos trabajando, ¿no? Con respecto a la masa, fíjense. A ver. Lo voy a dejar así. La masa y acá por el incremento de temperatura, ¿de acuerdo? Ya, el incremento. Y esto es igual a 5 veces la masa por la gravedad y la altura. Luego, obviamente, vamos a hacer las correcciones, ¿ya? Sí, se calienta producto de las caídas, ¿no? De las caídas, así es. Ahí se calienta el plomo. A ver, jóvenes, entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer ahí, chicos, para resolver con éxito todo esto? Bueno, ya. A ver, entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Ya. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito para reemplazar. Ahí está. Ahí estamos bien. Ya, fíjense. Voy a colocar de frente los datos, ¿ya? A ver, aquí sería que el calor específico del plomo, a ver, te dicen que es 0,128, ¿ya? Pero acá tienes que tener cuidado porque acá te dice que son kilo, fíjate bien, kilo. K es 10 al cubo, entonces le colocamos por 10. Ya, y ahí está la unidad en joule por kilogramo por Kelvin, ¿no? A ver, si quieres le colocas la unidad, ¿ah? Yo te recomiendo que podrías colocar la unidad, aunque si tú ya sabes trabajar con unidades, para que hagas el problema más rápido, lo puedes hacer directo. A ver, voy a colocar las unidades para que te des cuenta. A ver, acá sería joule por kilogramo y por Kelvin. Al menos al inicio para que te das cuenta cómo funciona todo. Y ahora acá lo multiplicamos por la masa. Ya. Y lo que nosotros nos piden, a ver, acá te dicen, nos piden el incremento de temperatura, ¿no? Ya, acá por el incremento de temperatura. Igual, a 5 veces, ¿no? La masita, ¿no? Ya, ahora, ¿qué hacemos ahí para la masita? Bueno, le colocamos simplemente M. Por la gravedad es 9,8. 9,8. Y la altura sería 4 metros. Bueno, miren, acá como estamos trabajando con todas las unidades respectivas, yo creo que no va a haber mayor problema, ¿no? Simplemente acá le borramos las unidades para que no te confundas. Estamos trabajando con las unidades correctas, ¿ya? Entonces, a ver, entonces tendríamos ahora que, fíjense, ahora se va a ir la masa por aquí y se va la masa. Entonces tendríamos que multiplicar 5 por 9,8 por 4 y dividido entre esto. A ver, esto es igual a 0,128 por 1000, sería 128 nada más. O sea, multipliquemos 5 por 9,8, ¿no? Y por 4. A ver, 5 por 9,8 y por 4 sería 196, perdón. ¿No? A ver, 196. Está bien, ¿no? 5 por 9,8 por 4. Entre 128. Entonces, acá el intervalo de temperatura va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Va a ser igual a 1,53 aproximadamente, ¿no? 1,53. Pero fíjense que acá la unidad está en Kelvin, fíjense. En Kelvin, la unidad de la temperatura. Entonces, esto me va a salir en grados Kelvin.
Esa es la variación. Ahora, nosotros tenemos que recordar lo siguiente, ¿no? ¿Ya? A ver, Andrés nos dice, profe, ¿es de K, es de 10 al cubo? Sí. Sí. Este K minúscula es del kilo. Cuando es K minúscula, es 10 al cubo. Y este K es de Kelvin. ¿De acuerdo? De Kelvin. Ya, entonces, fíjense. Hay una formulita que ustedes deben de saber, ¿no? A ver. La variación en grados Celsius, ¿no? Es igual a la variación en grados Kelvin. ¿Saben ustedes eso o no? Ya. Esto se deduce del tema de termometría. ¿Ya? Las variaciones en los grados son iguales. Solo las variaciones. ¿A qué me refiero? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si acá es 20 grados Celsius menos 5 grados Celsius, aquí en Kelvin, ¿cómo sería? Sería 293 Kelvin menos 278 Kelvin sería. O sea, esta variación te da 15 grados Celsius. Y esta variación te da 15 grados Kelvin, ¿no? ¿Se dieron cuenta? O sea, las variaciones en grados Celsius y en grados Kelvin son las mismas. A eso me refiero. ¿Está bien? Entonces, si acá es 1,53 Kelvin, simplemente esto sería igual a 1,53 grados Celsius. Por lo tanto, como te dicen que calcules la temperatura final vendría a ser la temperatura inicial más ese incremento de temperatura. La temperatura inicial es 20 grados Celsius, que aparece acá. 20 grados Celsius más 1,53 grados Celsius. La temperatura final, por lo tanto, sería igual a 21,53 grados Celsius. Esa sería la respuesta. Y marcaríamos entonces la letra C. ¿Está bien? La C sería la respuesta. A ver, no dice, profe, ¿y el 5 grados Celsius? No, no, no. Esto es un ejemplo. A ver, este es un ejemplo. Este es un ejemplo. A ver, esta es la pregunta, ¿no? ¿O qué pregunta me haces? 120 menos 5. No, no, esto era un ejemplito nada más. Eso era un ejemplito. Eso no importa. ¿Ya? Era para que vean la diferencia, pues, ¿no? Esos son con diferencias. O sea, acá no te estoy hablando de una temperatura en sí, sino de sin diferencia. Ahí está, chicos. A ver, entonces voy a colocar la solución de esta forma. Y si quieren tomarle pantallita, lo hacen. O bueno, yo al final les voy a compartir, ¿no? En formato PDF para que lo tengan. Ya depende de ustedes, jóvenes. Si quieren ahí un ratito, mientras copio el problema 4. Ya. A ver, ahora sí continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos entonces a resolver el ejercicio número 4 de toda esta tanda de ejercicios que tienen que ver con calorimetría. Ejercicio 4 dice, si toda la energía potencial del agua de una catarata de 100 metros de altura sirve para incrementar la temperatura del agua, ¿cuál sería la diferencia de temperaturas en grados Celsius entre la cima y la base de la catarata? A ver, jóvenes, ¿qué vamos a hacer acá en el problema 4?
Entonces, prácticamente acá nosotros tenemos que entender que toda la energía potencial gravitatoria del agua, de la catarata, prácticamente servirá o se convertirá en calor, ¿no? Para poder incrementar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de entender. Toda la energía potencial gravitatoria se debe convertir en calor. ¿Está bien? Entonces, bueno, la energía potencial gravitatoria se calcula como la masa, hemos dicho, por la gravedad y por la altura, ¿no? Yo creo que de una vez podemos reemplazar todo, porque la gravedad como es 10, eso es más cómodo. La masa por la gravedad que es 10 y por la altura que son 100 metros, ¿no? Entonces coloco ahí 100. Sería así. Igual al calorcito, ¿no? Ese calorcito deseado. A ver, entonces, ¿cómo hacemos acá para colocar el calor? Bueno, acá hay que tener un poquito de cuidado. Un poquitito de cuidado. A ver, primero, el calor, si nosotros colocamos la formulita, el calor sería 1 caloría por grado Celsius por la masa y por el incremento de temperatura, que es lo que nosotros queremos saber. Nos piden el incremento de temperatura, ¿verdad? Ya. Ahora, miren, cuando ustedes calculan la energía potencial, esta formulita que nosotros hemos colocado acá, nos da en la unidad de joules, ¿sí o no? Nos da en unidades de joules. Es decir, esto me va a salir en joules, ¿sí o no? Esto me va a salir en joules. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es que como esto va a salir en joule, transformarlo a calorías. Al final, todo esto me va a salir así. Me va a salir un número, pero con una unidad de joules. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros tenemos que saber, en vez de colocar joule, para que esté en la misma unidad de caloría, entonces, un joule, ¿a cuántas calorías equivale? Era a 0,239 calorías, ¿no? Entonces, colocamos esta equivalencia. Acá, en vez de, o sea, lo vamos a multiplicar por eso. ¿Me dejo entender? Por 0,24 le vamos a llamar. Vamos a aproximar. ¿Ya? ¿Se entiende? Y ahora, vamos a hacer otra corrección también. Igual. Fíjense, la masa M que yo coloco acá está en kilogramos. Pero cuando tú colocas acá la masa M, debes colocar, acá el M debe estar en gramos, ¿sí o no? Por lo tanto, por ejemplo, si tú colocas acá 2 kilogramos, acá lo debes colocar en gramos, que sería 2000 gramos, ¿no? Si colocas acá 5 kilogramos, acá debe ser 5000 gramos. O sea, prácticamente a esa M, acá yo tengo que multiplicarla por 1000. ¿Te diste cuenta o no? O sea, este M lo tengo que multiplicar por 1000 para que esté correctamente escrito y con las unidades correctas. Entonces vamos a hacer eso. Entonces prácticamente ahí estamos demostrando, pues, ¿no? Esta sería el verdadero enunciado. Porque si tú lo colocas así nada más, no te va a dar en las unidades correctas. Es por eso que ahí tienes que tener muchísimo cuidado. Si este está en joules, esto debe estar en joule. Lo que hemos hecho acá es prácticamente, como esto está en calorías, no hemos colocado acá en joule, sino esto lo estamos convirtiendo a calorías. La energía potencial gravitatoria lo estamos convirtiendo a calorías. Ya, entonces acá, tranquilo nomás. La masa M se va con la M. Le saco la M. A ver, ¿qué más? Ah, ya, fíjate, 10% sería 1000. 1000 se va con este 1000. O sea, me queda que el incremento de temperatura o la diferencia de temperatura va a ser igual a 0,24.
0,24 grados Celsius. ¿Ya? Esa sería la respuesta. La letra B sería. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Preguntitas? ¿Dudas? Continuemos. A ver, nos dice Andrés. Profe, en los ejercicios siempre ese K minúscula se reemplaza. Por lo general lo reemplazas, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasaría si te piden acá en kilo algo? Ahí ya no lo reemplazarías, pues, ¿no? Porque te va a salir al final en kilo, ¿no? ¿Ya? Hay que saber trabajar con las unidades nada más. Yo sé que al inicio es un poquito difícil, pero ya con la práctica todo es posible, jóvenes. Por eso tienen que practicar, ¿no? Tienen que practicar. Continuamos. Problema, entonces vamos a colocar el problema número 5, ¿ya? A ver. Voy a hacer unos problemitas más, ¿no? Menos la mitad, son 12, ya la mitad, 6, 7. A ver. Problema 5 dice. La potencia de un calentador de agua es de 8000 kilocalorías por hora. ¿Qué masa de agua en kilogramos puede calentar el calentador en cada hora de 5 grados Celsius a 45 grados Celsius? A ver, jóvenes, ¿qué hacemos ahí? Bueno, les explico. Primero acá. La potencia. ¿Cómo calculamos la potencia? ¿Se acuerdan o no? La potencia se representa con P mayúscula, ¿no? La potencia se calcula como el trabajo, ¿no? Por unidad de tiempo, ¿no? Por intervalo de tiempo. Ya. Así se calcula la potencia. Pero el trabajo es una forma de energía, ¿sí o no? Es una forma de energía. ¿De acuerdo? Entonces, si el trabajo es una forma de energía, también podríamos decir, ¿no? Que ese calentador, esa energía la va a transformar en calor, ¿no? Porque el calor también es una forma de energía. Entonces quedaría así. Entonces nosotros si lo colocamos de esta forma, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es el calor por unidad de tiempo? Ya. Entonces, ¿cuánto es? Es 8000 kilocalorías por, bueno, kilocalorías por hora. Entonces, vamos a la pregunta, dice. ¿Qué masa de agua en kilogramos, necesitamos la masa, pero en kilos, puede calentar el calentador en cada hora? En cada hora. Entonces, de acá nosotros tenemos que en una hora, ¿cuánto se transforma en calor? 8000 kilocalorías. Entonces, prácticamente nos están diciendo que el calor es igual a 8000 kilocalorías, ¿verdad? Kilocalorías. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo calculo el calor del agua? Fácil, pues, ¿no? Con el calor sensible. Sería el calor específico, que es 1, ¿no? 1, por la masa, o sea, voy a colocar la masa M, y por el incremento de temperatura, que sería 45, la variación de temperatura, ¿no? Que se tira la temperatura final menos la inicial, sería acá 45 menos 5. Profe, ¿por qué la diferencia? Porque recuerda que esta es diferencia de temperatura. Y esto es igual a 8000, pero acá hay kilo, entonces lo multiplicas por 10 al cubo. Kilo es 10 al cubo. Calorías. Ahí está todito. Entonces acá simplemente 45 menos 5 es 40. ¿No? Prácticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer?
como la masa acá te va a salir en gramos, prácticamente dividiríamos 8.000 entre 40. ¿Cuánto es 8.000 entre 40? Le sacas 1, 2, 800 entre 4 es 200. Sería 200, 10 al cubo es kilogramos. Entonces sería 200 kilogramos, nada más. Esa sería la respuesta, la masita. 200 kilogramos. En una hora sería 200 kilogramos. ¿De acuerdo? Acá hay que aprender a trabajar con las unidades. Eso es todo, jóvenes. Nada más. Continuemos. En las 5 no te piden el calor específico, te piden la masa. Te piden la masa nada más. El calor específico del agua está acá, pues. 1 es. Este es el calor específico del agua. Ya, ese es el calor específico del agua. 1, ahí lo hemos utilizado. Pero el calor específico del agua nosotros tenemos que memorizarlo, ¿no? Ahí, si te das cuenta, no te lo dan, ¿eh? No te lo dan. Tienes que saberlo. ¿Ya? A ver. Continuemos. Está el problema 5, vamos con el problema 6. A ver. Ya, vamos a abrir otro. Estamos avanzando bastante, jóvenes, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ejercicio número 6. A ver, dice, un cuerpo de masa M de cierta sustancia necesita recibir 100 calorías para elevar su temperatura en 125 grados Celsius. A ver, acá al parecer es solamente aplicar esta formulita, mira. A ver, bueno, esta, ¿no? Q, como, esto la pueden aprender así, ¿no? Como se mata. Se mata nada más. A ver, primero, vamos a aplicar este ejercicio. ¿No? A ver, esta formulita. Dice. Un cuerpo de masa M de cierta sustancia necesita recibir 100 calorías. Ah, ya, entonces el Q, ahora acá coloco Q igual a se mata. A ver, el calor sería 100. Calor específico te está hablando de cierta sustancia. Ah, ya, entonces, bueno, sería una sustancia X. Acá coloco calor específico de una sustancia X por la masa M. Te dice, para elevar su temperatura, como te dicen en 125, esa es la variación de la temperatura, 125. Ya, esto sería lo que me están mencionando ahí. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿cuántas calorías debe de recibir? A ver, ¿cuántas calorías? Nos están hablando de un calor 2, digamos. Como nos están diciendo, ¿cuántas calorías sería Q2, no? Otro calor. ¿Cuántas calorías debe de recibir una masa de 2M? O sea, de la misma sustancia. Como te dicen, de la misma sustancia, le colocas el mismo calor específico. ¿Por qué? Porque el calor específico es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de masa. Es la misma sustancia, te dicen. Entonces acá simplemente por 2M. Y te dicen que el incremento de temperatura es 250 grados Celsius. 250. Te piden el calor 2. Ahora, esto tú lo puedes resolver de muchas formas, ¿no? Claro. Si gustan, bueno, yo gracias a la tecnología puedo hacer esto. Puedo llevar todo esto y lo puedo colocar acá. ¿Sí o no? Y ahí divido. Plin, plin. ¿Qué me queda? Se va esto que no lo necesito.
Le saco la M, ahí está. ¿Y qué más? Le saco 125ava, ¿te parece? Le sacamos 125ava. 125ava 1, 125ava 2. Entonces, ¿acá qué me va a quedar? En el numerador me queda el 2, con el 2 sería 4, y ese 4 por el 100 sería 400. Entonces mi calor 2 va a ser igual a 400. 400 calorías. Esa sería la respuesta. Queda. Marcaríamos la letra D de dinosaurio. Ahí está, jóvenes. Nada más. ¿Está bien? Queda, queda. A ver, me dice, profe, pero es posible dividir, ¿y por qué? Bueno, estamos dividiendo porque ahí simplemente es un artificio matemático, ¿no? Estamos aplicando las matemáticas, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Ya, es que, miren, cuando yo enuncio el ejercicio, ahí termina la física. Luego lo que me toca hacer, cuando tú enuncias todo el ejercicio, ahí está la física. Ya. Luego, ¿qué te faltaría? Simplemente aplicar tus conocimientos de cálculo, ¿no? Sumar, dividir, multiplicar. Claro, lo de ahí es matemática. Es por eso que el curso de álgebra es importantísimo, jóvenes. Es pilar prácticamente, ¿no? Es esencial. ¿Ya? A ver, continuemos, estimados estudiantes. A ver, ¿qué problema hacemos? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 7 minutos. A ver, ¿alguna sugerencia con algún ejercicio? Nos queda la 7, la 8, la 9, hasta la 12. A ver, ¿alguno que desean? Sigo de corrido. A ver, los leo, jóvenes. Sugerencias. A ver, chicos. Seguimos con la 7. Vamos con la 8, la 9. No sé. A ver, ustedes digan, jóvenes. Ya, vamos con la 7 entonces. Samantha nos dice la 12. Allá Samantha ha elegido el final. Ya vamos a hacer la 12, pues, ¿no? Aunque ese problema es de cambio de fase, ¿no? Pero ya vamos a explicar ahí, a pedido de Samantha. ¿De acuerdo? Ya, Daniela también 12, ¿no? Andrés ya va 2-1. 2-1 va. Ya, vamos a la 12, chicos. Claro, pues, la mayoría manda. Qué interesante, ¿ah? Este tema, como les digo, es bien bonito, fascinante. Con esto ya nos vamos, ya. Un sábado, full estudio. Así es, chicos. Muy bien. La 10 también me dicen. A ver, la 10. ¿Cuál es la 10? A ver. A la 10. Ya. Uy. Ajá. Ya, vamos a hacer la 12 primero. A ver. Bueno, acá nos ha faltado teoría. Porque, bueno, esto es cambio de fase. Sino que yo metí una por ahí de yapita, ya, de cambio de fase. Si pedían, ya, bueno, como pidieron. Pero esto, bueno, sí, pues los que tienen ya la teoría de cambio de fase entenderán, ¿no? Lo demás, bueno, vamos a tratar de explicarlo así pasito a pasito para ver si pueden entenderlo también los que no saben la teoría de cambio de fase. Ya miren, esta es una gráfica de temperatura versus calor, ¿ya? En el eje X está el calor y en el eje Y está la temperatura. Pero acá sí están las temperaturas en sí, no hay diferencias de temperatura. Ahora, bueno,
Acá te dicen, una masa de 10 gramos de una sustancia en fase líquida. Ojo, acá no te están diciendo que la sustancia es el agua. Te dicen que es una sustancia que está en fase líquida. Entonces, hay fase líquida, fase sólida y fase vapor, ¿no? Ya te dicen, a ver, vamos a hacer, acá se recomienda realizar el diagrama lineal. Vamos a hacer, ahí está, ese es mi diagrama lineal. Ahora dice, una masa de 10 gramos de una sustancia en su fase líquida es calentada desde menos 40. A ver, acá nos dicen que está en menos 40 grados Celsius. Ya, a ver, acá hay 10 gramos y te dicen que está en la fase líquida. A ver, algunos de ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo va a estar en fase líquida si la temperatura es menos 40? Profesor, usted está mal. No es eso. Simplemente que, por ejemplo, hay sustancias que se encuentran en fase líquida por debajo de los 0 grados. Una de ellas, por ejemplo, es el alcohol. El alcohol tiene una temperatura, si no me equivoco, el alcohol se congela recién a los menos 70, si no me equivoco, grados Celsius. O sea, hay sustancias que se comportan de esa forma, ¿ya? A ver, continuemos. A ver, bueno, tenemos 10 gramos de esta sustancia, ¿no? Ya. Es calentada desde menos 40, tal como se muestra en la gráfica temperatura Q. Calcula el calor latente, ya. A ver, pero te dicen el calor latente de vaporización. A ver, entonces nosotros tenemos que identificar acá, esta es la fase líquida. Cuando tú veas así, como te dicen que inicia de menos 40, esta sería la fase líquida. Ahora, esto sería el cambio de fase. Cuando tú ves que la temperatura es constante, en 20, o sea, en 20 grados Celsius, ahí es el cambio de fase. Y acá, este sería justamente la fase vapor. Así sería, ¿ya? Ahora te dicen, calcula el calor latente de vaporización. Bueno, acá aparece el calor latente de vaporización. A ver, entonces. Bueno, yo creo que acá está mejor explicado, ¿no? Acá se entiende mejor. Entonces vamos a borrar esto. Porque como me pedían, yo pensaba que me pedían solamente hasta un cierto punto. Entonces ya, bueno, no es necesario. Acá se ve mejor. Ya miren. En el cambio de fase, se aplica esta fórmula, chicos. ¿Ya? El calor de transformación. ¿Que es igual a qué? Es igual a la masa, ¿no? A la masa. Bueno, acá es la masa que se transforma en realidad, por L. ¿No? Esto lo conocen como quémala, ¿no? Quémala. Uno es se mata y el otro es quémala, ¿no? O qué mala. Algunos dicen, ¿no? Uy, qué mala, profe. A ver. Esta es la masa que se transforma. Y este L es el calor latente. Entonces, a ver, acá indicamos eso, ¿no? MT sería la masa que se transforma. Ya. Y el L sería, en este caso, el calor latente. ¿No? Ahí sería de vaporización, ¿no? V lo voy a colocar así. Ahora, ese calor latente no es el mismo para todas las sustancias, cambia. La masa va a estar en gramos y el calor latente va a estar en caloría por gramo. El QT es el calor de transformación. Calor de transformación. Y el calor de transformación debe estar en caloría nada más. Caloría. Muy bien, entonces, a ver. ¿Cuánto es el calor de transformación? Nosotros tenemos que fijarnos acá. Fíjense. Acá comienza el cambio de fase y acá termina. Y fíjate que acá en el eje X está el calor.
Entonces, nosotros observamos que el calor inicial es 150 y el calor final es 450. O sea, el calor de transformación sería la diferencia. 450 calorías menos 150 calorías, ¿de acuerdo? Igual. La masa de transformación sería 10 gramos, ¿no? 10. Y ahí está por el calor latente de vaporización. Así se va a calcular. Entonces, 450 menos 150 sería 300. O, claro, 300, ¿no? Acá colocamos 300. Igual a 10. Entonces, prácticamente sería 30. Se va el 0. Y el calor latente de vaporización sería igual a 30 caloría por gramo. Esa sería la respuesta. Entonces marcaríamos la letra C. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos quedaríamos acá, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? A ver, chicos. A ver, chicos, los espero a la 1, los leo. A ver. Me dicen, profe, ¿y por qué cuando el 20 es constante en el cambio de fase? Ah, ya. Buena pregunta. Lo que pasa es que acá, eso es para esta sustancia. Esta es la gráfica para la sustancia que me hablan en el ejercicio. O sea, tú observas que acá, cuando tú observas que en el 20 esa temperatura se mantiene constante, al toque tú dices que esa es la temperatura de cambio de fase. Nada más. Lo que pasa es que acá está pasando de fase líquida a fase de vapor. En la pregunta 1 creo que había una pregunta de verdadero y falso, ¿no? Fíjate, acá hay una pregunta de verdadero y falso que te hablaba de eso, creo. A ver, ¿qué le dije? Ya, miren acá. La 2. El calor almacenado en un cuerpo siempre produce un aumento de temperatura. No, no siempre, pues. En la temperatura de cambio de fase, la temperatura se mantiene constante por un cierto tiempo, ¿no? Y acá les hablé justamente, calor de transformación, temperatura de cambio de fase. Pero este es para el agua. Todo esto es para el agua, ¿no? Pero no solamente puede ser para el agua, puede ser para otra sustancia. En este caso, esa gráfica es para una sustancia que no es el agua, ¿no? Porque el agua, su temperatura de cambio de fase es 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. ¿Eh, jóvenes? Muy bien. A ver, la 10. Ya, la 10 la planteo, ¿ya? Solamente la planteo y ustedes la resuelven, ¿les parece? Claro, pues chicos. La 10 la planteo. Y ustedes ya la resuelven. ¿Les parece o no? La dejo planteadita. A ver. Vamos con la 10. Y ahí nos quedamos. Ya dice, ¿con qué rapidez debe impactar una bala de plomo contra un obstáculo para lograr fundirse completamente, sabiendo que la bala se encuentra inicialmente a 15 grados Celsius? Considere para el plomo... Ah, ya. A ver. Bueno. Miren. Acá vamos a hablar un poquito del plomo. Por ejemplo, acá es otra sustancia. No es el agua, es el plomo. Si hablamos nosotros del plomo, en el problema nos dicen lo siguiente. Nos dicen que la temperatura inicial del plomo es 15 grados Celsius. Luego, la bala de plomo va a impactar contra un obstáculo. Entonces, luego que impacta, se funde, ¿no? Se funde. O sea, quiere decir que cuando la bala está a 15 grados Celsius, está en fase sólida. ¿De acuerdo? Entonces, a una temperatura
acá dice, fíjense, temperatura de fusión, se funde. Es 320 grados. 300, temperatura de fusión. O sea, se funde. Esa sería la temperatura en la cual se funde el plomo. O sea, acá prácticamente el límite sería esta temperatura. Acá estaría en fase sólida y por acá estaría en fase líquida. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que como el plomo, primerito, al impactar, se fue a la temperatura de 320. O sea, a esto le vamos a llamar el calor sensible. ¿De acuerdo? Y acá, como se fundió totalmente, quiere decir que acá le has dado, o sea, se ha calentado. Se ha calentado para que se convierta en fase líquida. Y esto de acá sería el calor de transformación. ¿Te das cuenta? Entonces, como tú has disparado la bala, y esa bala tiene una rapidez, cuando una bala tiene una rapidez, prácticamente, ¿cómo se llama esa energía? Se llama energía cinética, ¿no? Cinética. Entonces, la energía cinética de la bala se ha transformado prácticamente en calor sensible más el calor de transformación. Eso es lo que ha sucedido. O sea, toda la energía cinética ha servido para que impacte y, primero, la bala de plomo ha aumentado su temperatura con el calor sensible y luego se ha derretido con el calor de transformación. ¿Me dejo entender? ¿No? ¿Ya? Entonces, esto está asociado ¿a quién? Al aumento de temperatura. Al aumento de temperatura. Primero, tiene que elevar su temperatura. Y acá, este calor de transformación, esto está relacionado ¿con quién? Con el derretimiento de la bala de plomo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, acá tendríamos que plantear la siguiente ecuación, ¿no? La energía cinética, ¿verdad? La energía cinética. A ver, entonces la energía cinética sería la masa. A ver, la masa m, ¿no? Que no me dan la masa, por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. ¿De acuerdo? La masa por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. Ya. Y eso es igual al calor sensible, ¿no? Igual al calor sensible. A ver, igual. A ver, entonces ahí tendríamos. El calor sensible te dicen que es igual a, bueno, sería se mata, ¿no? Calor sensible se mata. Calor sensible igual a se mata. Ya. Muy bien. Sería ahí 129,58. 129,58. Ahora fíjate, acá solamente en la unidad está en joule por kilogramo por grado Celsius. No está en kilo, solamente está en joule. Entonces lo dejas así nomás, ¿ya? Lo dejas así. Ahora fíjate, esta energía cinética va a estar en joule, ¿sí o no? Pero miren, acá el calor específico te lo están dando en joule. Oye, qué genial, ¿no? Entonces ya no va a ser necesario convertir, porque ya te lo dan en joule. Uy, qué bonito, ¿no? Excelente. Sigamos. Ojalá que todos los problemas sean así. ¿Multiplicado por quién? Por la masa que le vamos a colocar M. Y multiplicado por el incremento de temperatura. El calor sensible sería, o sea, desde 15 a 320, que sería el incremento, sería 320 menos 15, ¿verdad? Menos 15. Ahí está, ese sería el calor sensible, ¿de acuerdo? Ahora, le sumamos más, lo hacemos más chiquitito, más el calor de transformación. ¿Cómo se calculaba el calor de transformación? ¿Te acuerdas? Te lo dije, te enseñé
En el problema anterior, quémala o quémala, acuérdate, acá está. Como no lo encerré en un cuadradito, de repente te olvidaste. No te olvides de esto, es recontra importante. ¿Ya? No te olvides de eso. Muy bien, el calor de transformación sería la masita M multiplicado por el calor latente de fusión. Ahora, si ese calor latente de fusión, este calor, se encuentra en Joule por gramo, o en Joule por, perdón, en Joule por kilogramo, ya todo queda genial. Ya no hay que transformar más. Y fíjate, las unidades del calor latente, está en Joule por kilogramo, fíjate. Uy, qué chévere. Entonces coloca simplemente el valor nada más. Sería 23.826. Queda. Estoy tranquilo, ¿saben por qué? Porque están en las unidades correctas. Ahora, yo hice eso, yo te dije, tú lo terminas. Díganme, ¿cuánto sale la rapidez? Vamos. Ya, para que sea feliz tienes que responder. Pues, a ver, calcula, a ver, por favor. Hazme feliz, hazme feliz. ¿Cuánto sale? Ahí está, Samantha ya lo calculó ya. Perfecto. Todos de acuerdo, Danielita también. Muy bien, Samantha. Muy bien, Daniela. Andrés también. Ahí está. Sería simplemente 300. ¿Sale aproximado o sale exacto? ¿Ah? ¿Sale exacto o sale aproximado, jóvenes? Aprox, ¿no? Ya, aprox. Entonces lo colocamos ahí. Aprox. Muy bien, jóvenes. Entonces, no olviden, por favor, que tenemos el inicio este 25 de octubre. Los esperamos a todos ustedes, ¿ya? En el inicio de clases de la Academia Herón. Y tenemos también una promoción, ¿no? Hasta el 20 de octubre, ¿de acuerdo? Para los chicos que nos acompañan todavía, vamos a tener también más seminarios, ¿no? Y obviamente ejercicios de nivel, pues, ¿no? Así como estamos viendo, jóvenes. Que obviamente se entienden, ¿no? También, ¿no? Claro, obviamente. Ya, muy bien, chicos. ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta más? Voy a proceder a convertir esto en PDF. Si hay una pregunta, mientras va convirtiendo, respondemos las preguntas. A ver, vamos a convertir esto. Voy a compartir ahorita el PDF para que lo tengan, ¿de acuerdo? A ver, entonces, seminario, calorimetría, ¿no? Calorimetría, pero la fecha del día de hoy, todavía estamos 16 del 10 del 2021. Un minuto más y ya es la medianoche. Abrimos el chat. Hacemos esto. Un ratito ahorita, calorimetría seminario. Seminario. Acá está, esta creo que es. Sí, esa es. Ya, jóvenes, vamos a compartir entonces. Ahorita respondo a tu pregunta, por favor. Vamos a compartir primero el PDF. A ver, que vaya cargando. Ahí está. A ver, hay una pregunta acá. Andrés nos dice, profe, ¿en la última se puede hacer rápidamente? Claro, pues, simplemente si sabes la definición, ¿no? Samantha, profesor, si el calor de transformación no hubiera estado constante, ¿cómo se resolvería? No, el calor de transformación es constante. El calor de transformación es constante, jóvenes. Claro. Sí. El calor de transformación. Lo que pasa es que, miren, o sea, el calor de transformación, mejor dicho, no es constante. El calor latente es constante. Ah, miren, a ver, te explico. Miren, así nomás, un borrador.
Imaginemos que nosotros tenemos, digamos que el calor, una cosa es el calor latente, digamos de fusión del agua, ¿no? De H2O. Ya. Es 80 calorías por gramo. Ya. Digamos que todo esto es agua, ¿no? Que iba a poner un sólido, pero es agua. Ya. ¿Qué significa que hay 80 calorías por gramo? A ver, digamos que nosotros tenemos, no sé, pues, ¿no? 320 gramos de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una masa que está a 10 grados Celsius de agua, 320 gramos de agua a 10 grados Celsius, y queremos que toda esta agua se derrita, se convierta en hielo primero. Primero, el agua tiene que pasar a 0 grados Celsius, entonces se va hasta acá. Hasta ahí tú calculas un calor sensible. Tu calor sensible sería calor específico 1, la masa 320, y el incremento de temperatura de 0 a 10 sería 10. O sea, el calor sensible que necesitas para llevar de 10 a 0 es 3200 calorías. Ya, este calor es el necesario que tú necesitas liberar para que llegas a 0. O sea, este calor necesitas para llegar a 0 nada más. El agua necesita liberar este calor para llegar a 0. Luego que tú llegas a 0 grados, sigue siendo agua. Pero es agua a 0 grados Celsius. Agua a 0 grados Celsius. Si es que tú quieres transformar toda el agua que tienes acá a 0 grados Celsius en hielo, necesitas aplicar el calor de transformación. El calor de transformación, ¿cómo se calcula? ¿Con qué mala, no? Simplemente. ¿Y cuánto es el M? El M sería 320 y esto sería 80. Entonces, el calor de transformación va a ser igual a 320 por 80. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 256 y 2 ceros. Sería 25.600 calorías. Una vez que ya liberó toda esta cantidad de calor, 25.600 calorías, ya es hielo ya. Pero ahora es hielo a 0 grados Celsius. A 0 grados Celsius. Si tú quieres seguir bajando la temperatura, tiene que seguir liberando calor. Pero ese es más o menos el proceso. Pero esto es para el agua. Algo parecido. Fíjense que ahí justamente en 0 grados Celsius liberó calor, pero se mantuvo en esa temperatura, ¿no? Lo que es constante acá, ¿qué es? Es el calor latente. El calor latente. El calor de transformación depende de la cantidad de sustancia. Si tú tienes 320 gramos, tendrías un calor de transformación. Si tú tienes menos cantidad, no sé, pues 30 gramos, tu calor de transformación sería M por L, ¿no? 30 por L, que es 80. Necesitarías 2.400 calorías, o sea, menos cantidad de calor. A más cantidad de masa, de sustancia, necesitas mayor calor de transformación. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Muy bien, chicos. Ya, el punto crítico tiene que ver justamente con otro concepto, ¿no? El punto triple y todo eso. A ver, jóvenes, entonces ahora sí nos quedamos, chicos. Muchas gracias, ya, por su participación. Y bueno, no se olviden inscribirse en los cursos. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Que tengan muy buenas noches o ya buenos días. Nos vemos, chicos. Sigan estudiando. Luchen por sus sueños y suerte con su ingreso, con su examen de admisión. Muy bien, chicos. Nos vemos. Chao.